Vamos una vez más, hermanos, en este día al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20, y vamos a leer los versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta mañana nosotros iniciamos el estudio de este texto, cuyo tema central es el juicio del gran trono blanco o juicio final. Pero solo tuvimos tiempo para considerar tres aspectos de este juicio. Vimos en primer lugar quién es el juez que ha de presidir este tribunal, es decir, quién es el que llevará a cabo este juicio, y dijimos que es Dios el Padre por medio de Dios el Hijo. Dios el Hijo es quien estará presente presidiendo ese tribunal. En segundo lugar, cuál es el tiempo en que será llevado a cabo el juicio, y dijimos al final de esta era presente y antes de dar paso a la era venidera. Finalmente vimos quiénes serán juzgados. Todos los seres humanos se presentarán delante de Dios en aquel día, ricos y pobres, amos y siervos, creyentes e incrédulos. En esta tarde vamos a considerar dos encabezados más para concluir de esa manera nuestro tema. Veremos en cuarto lugar cuál es la base sobre la cual seremos juzgados, y luego más brevemente cuál es la necesidad de que este juicio sea llevado a cabo, y como siempre algunas aplicaciones prácticas a modo de conclusión. Veamos entonces, hermanos, en cuarto lugar, cuál es la base de este juicio. ¿Cuál es el criterio por el que los hombres serán juzgados en el día del juicio final? Nuestro texto nos lo revela claramente. Vean el versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y en el versículo 13 dice al final, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todos, dice la Biblia, serán juzgados en base a sus obras, en base a lo que hicieron en esta vida. El apóstol Juan llama nuestra atención a que unos libros fueron abiertos, en los cuales estaban escritas todas las cosas que cada hombre ha hecho. Ahora, debo recordar, hermanos, que el apóstol Juan está tratando de describir una visión que él vio, y que el texto que estamos leyendo está cargado de simbolismos y figuras. No debemos imaginarnos un libro literal o una serie de libros literales donde están escritas cada cosa que nosotros hemos hecho. El punto es que nada será pasado por alto en ese juicio, porque la memoria de Dios es perfecta y nuestras vidas están delante de sus ojos como si todo estuviese escrito en un libro. Hermanos, Dios posee la biografía de cada uno de nosotros. Todas las cosas que hemos hecho, todas las cosas que hemos pensado, cada palabra que ha salido de nuestra boca, la motivación con que hemos hecho cada cosa, y son esas cosas las que serán juzgadas en ese juicio. Esa es la enseñanza que aparece una y otra vez en el Nuevo Testamento.
Hermanos, ¿en base a qué seremos juzgados? En base a nuestras obras. Y por favor, no se adelante a sacar conclusiones, pero vamos a ver algunos textos bíblicos. Mateo capítulo 16, versículo 27. Mateo capítulo 16, versículo 27. Hablando de la segunda venida, dice el mismo Señor Jesucristo: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno, ¿conforme a qué, hermanos? Conforme a lo mismo que dice Juan en Apocalipsis capítulo 20, conforme a sus obras. Y noten lo que decíamos esta mañana: ¿cuándo se celebrará el juicio final? Cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 10. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros, el apóstol Pablo incluido, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Y cuál es la base sobre la cual seremos juzgados en ese tribunal? Pablo dice: para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada cual recibirá conforme a sus obras. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 5. Hasta el versículo 11. Noten lo que dice el apóstol: pero por tu dureza de corazón, y por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y ahora noten el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hermanos, si leemos ese texto sin prejuicio, sin tener un esquema preconcebido en nuestra mente, de acuerdo a ese texto, yo quiero hacer dos preguntas. Primera pregunta: ¿cuántos juicios hay? Dice el texto, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Y dice que en ese juicio, noten el versículo 5, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice vida eterna a unos, condenación a otros, en el mismo día del juicio. Y la segunda pregunta es, de acuerdo a ese texto, hermanos, ¿en base a qué seremos juzgados? Dice el versículo 6, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto. ¿Y qué sucederá cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva? El día del juicio. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanos, ¿cuál es la base por la que los hombres serán juzgados? Creyentes e incrédulos. Todos estos textos responden con la misma respuesta. Todos serán juzgados conforme a sus obras. Como hemos dicho ya, eso incluye todas las cosas que hemos hecho,
todo lo que hicimos. Pablo dice en 2 Corintios 5:10, cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Todo lo que hicimos será juzgado. En Efesios capítulo 6, versículo 8, Pablo nos dice que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Y es la misma idea que presenta Cristo en Mateo 25. Dice que cuando el Señor Jesucristo vuelva, se sentará en el trono de su gloria y apartará las ovejas de los cabritos. A unos dirá, venid benditos de mi Padre, al reino que ha sido preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál es la base del juicio? Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. ¿Eso no es lo que dice el texto? Y a los otros dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, en la cárcel y no me visitasteis, etcétera. Cada uno será juzgado según sus obras. El autor de Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 6, versículo 10, que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo que habéis mostrado habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hay personas que solo tienen memoria para recordar todo lo malo que le han hecho en esta vida. Pero nuestro Dios no es así. Cada cosa que haya sido hecha por amor a Él o que haya sido hecha por causa de Él, será recompensada, no importa qué tan pequeña sea esa obra. Dice en Mateo capítulo 10, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermanos, Dios recompensará a cada uno según sus obras. Pero no solo nuestros hechos serán tomados en cuenta en el día del juicio, sino también nuestras palabras. No solo lo que hicimos, sino también lo que hablamos. Dice Mateo 12:36 el Señor, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hermanos, si yo estuviera aquí citando el Corán o estuviera citando algún libro apócrifo, pero yo estoy citando la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cada chisme, cada palabra corrompida, cada palabra pronunciada con el único propósito de herir y de dañar, por cada una de esas palabras los hombres darán cuenta en el día del juicio. Pero no solo los hechos y las palabras serán juzgados en el día del juicio, sino también las motivaciones y los pensamientos. El apóstol Pablo señala en 1 Corintios capítulo 4 versículo 5 que cuando el Señor venga aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Muchas cosas quedan sin resolver en esta vida. Y aún nosotros los pastores muchas veces estamos tratando con un caso y tenemos que cerrar ese caso sin haber llegado a una conclusión, porque nuestro entendimiento de las cosas es limitado y hay veces que no se puede seguir investigando. Pero dice la Biblia que en el día del juicio todo lo que ha quedado oculto quedará manifiesto. En Romanos capítulo 2 versículo 16, el texto que vimos, Pablo dice que ese día Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Muchas cosas quedan sin resolver en esta vida. En el día del juicio, dice la Biblia, Dios juzgará los secretos de los hombres, conforme al evangelio que Pablo predicó. Hermanos, ¿qué será juzgado en ese tribunal? Nuestras obras, ya sea de hecho, de palabra o de pensamiento. Pastor, pero ahora sí que yo estoy confundido.
Yo pensaba que en esta iglesia nosotros predicábamos el Evangelio por la pura gracia y la salvación únicamente por la fe. Sí, mi hermano, y eso es verdad. Nosotros continuaremos proclamando hasta que el Señor venga que el hombre no es salvo por sus obras, únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Así que déjenme aclarar este asunto que hemos estado hablando. El hecho de que estamos diciendo aquí que vamos a ser juzgados cada uno conforme a nuestras obras, eso no significa, por un lado, que mi aceptación delante de Dios depende de lo que yo haya hecho. Yo no estoy diciendo eso. En otras palabras, esto no significa, y enfatizo la palabra no, la subrayo, la pongo en negrita, esto no significa que es por mis buenas obras que ganaré aceptación delante de Dios. De hecho, en el mismo libro de Apocalipsis abunda el testimonio con respecto a esto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Dice el Señor, o aquí el apóstol Juan escribiendo, lo que el Señor les reveló. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo fuimos redimidos? Dice el texto. Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados, no por nuestras buenas obras, sino por su sangre. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿De qué depende nuestra salvación? De la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Con esa sangre nos lavó, con esa sangre nos redimió. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. El apóstol Juan pregunta por una multitud que hay en el cielo. ¿Estos de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y ahora noten, por esto están delante del trono de Dios. ¿En base a qué estaban estas personas delante del trono de Dios? ¿En base a sus buenas obras? El texto dice no, en base a que han lavado sus ropas en la sangre preciosa de nuestro Salvador, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que todos estos textos señalan la misma cosa. Nuestra redención descansa enteramente en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Ese es el testimonio unánime de las Sagradas Escrituras. Como dice el profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No, mi amigo, no es por nuestras buenas obras que somos aceptados delante de Dios, sino por la sangre que Cristo derramó en la cruz en nuestro lugar. Como dice Pedro en su primera carta, el justo murió por los injustos. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser aceptados por un Dios que es infinitamente justo. Mi amigo, no había otra forma de redención. No podía haberla. Una deuda infinita debía ser pagada para que el pecador pudiese ser liberado. Y para pagar esa deuda, alguien de valor infinito debía morir en nuestro lugar. Solo Dios, hecho hombre, podía pagar la deuda. Para eso se encarnó el Hijo de Dios,
para morir en una cruz y pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios por nuestros pecados. Y al que no conoció pecado, dice Pablo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que cuando estamos diciendo que seremos juzgados por nuestras obras, mi amigo, no estamos diciendo que seremos aceptados delante del tribunal de Dios en base a nuestras obras. Por otra parte, esto no significa que es por nuestras buenas obras que mantenemos nuestra aceptación delante de Dios. Esto no significa que es por nuestras buenas obras que mantenemos aceptación delante de Dios. En ese sentido, nuestros hermanos pentecostales, y yo no dudo que hay muchos pentecostales que son realmente creyentes, pero nuestros hermanos pentecostales yerran en su teología, porque predican a voz en cuello la salvación por la fe, y luego dicen que esa salvación debe ser mantenida por medio de las obras. No, mi amigo. Entramos en el reino por medio de la fe y nos mantenemos en ese reino por la misma causa, por la gracia de Dios, por medio de la fe. Las Escrituras abundan en testimonio en cuanto a que Dios ama a su pueblo únicamente por su buena voluntad, libremente. No hay nada en nosotros, ni que haya sido hecho por nosotros, que haya movido a Dios a amarnos. No hay nada en nosotros, ni nada que se ha hecho por nosotros que obligue o mueva a Dios a amarnos. No, su amor emana de Él libremente. ¿Recuerdan lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 15? Dice que fueron admitidos en el reino, en la vida eterna, aquellos cuyos nombres fueron encontrados en el libro de la vida. Ahora vamos conmigo a Lucas capítulo 10 para ver cómo esos nombres fueron escritos allí. Lucas capítulo 10. Versículo 20. Los discípulos acaban de volver de su tarea misionera regocijados al ver que los espíritus se sujetaban en el nombre de Cristo. Y dice ahora el Señor, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pero ahora noten, en aquella misma hora, y ese titulito que está allí en sus Biblias no es inspirado por el Espíritu Santo, eso fue puesto luego allí. Pero tenemos que leer el texto completo. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque soberanamente es la idea, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esos nombres que fueron escritos en el libro de la vida fueron puestos allí únicamente por la buena voluntad de Dios. Porque así agradó a Dios el Padre. No son mis buenas obras las que movieron a Dios a amarme. Más bien fueron mis obras las que me trajeron condenación delante de Él. Pero Él me amó por su buena voluntad. Si mis obras y mi carácter tuvieran algo que ver con mi salvación, deberíamos cambiar algunos textos que aparecen en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, deberíamos cambiar Apocalipsis capítulo 5, un texto que se leyó esta mañana en el tiempo de adoración. Por ejemplo, en el versículo 12, dice que una gran multitud decía a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, etcétera, decían al que está sentado en el trono y al Cordero: sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Allí no dice que al Cordero sea parte de la alabanza y otra parte para mí, que puse mis buenas obras para poder ser salvo. No, mi hermano, no, mi amigo. Esa multitud que está en los cielos, cuando se postra delante del Cordero, lo adora únicamente a Él, porque sólo Él merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque la salvación pertenece a Jehová. La salvación es del Señor. Ni una nota de autopromoción aparece aquí. Toda la alabanza es para el Cordero. No hay nada en el hombre que le permita gloriarse de nada. Toda la gloria le pertenece a nuestro Dios. Ni somos aceptados por nuestras buenas obras, ni mantenemos esa aceptación por nuestras buenas obras. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice el apóstol, y eso no es de nosotros. No es por obras, para que nadie se gloríe. Cuando lleguemos delante del tribunal de Dios, no tomarán nuestras buenas obras y las pondrán en una balanza para ver si pesan más que las malas obras. Si fuera así, estaríamos completamente perdidos. Nuestra salvación no depende de que la acumulación de nuestras buenas obras sea mayor que la acumulación de las malas. Y gracias a Dios que eso no es así. ¿Qué es entonces, hermanos, lo que significa el hecho de que seremos juzgados según nuestras obras? Al menos significa dos cosas. En primer lugar, significa que mis buenas obras son las que demuestran y las que demostrarán en aquel día que nosotros estamos de parte de Dios y de su Hijo Jesucristo, que somos sus aliados. En todo el libro de Apocalipsis se hace una clara diferencia entre aquellos que adoran al Cordero y los que no lo adoran. Entre los que tienen la marca del Cordero y los que tienen la marca de la bestia. Son nuestras obras las que demuestran del lado de quién estamos, quién es nuestro amo supremo. Amigo, déjame hacerte unas cuantas preguntas. ¿Te conformas tú a este mundo caído? ¿Vives controlado por tus deseos? ¿Dedicas lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tus talentos a la búsqueda de los placeres y las glorias de este mundo? Entonces tú no estás del lado del Cordero. No estás del lado del Cordero. Tus obras demuestran que tú perteneces al otro bando, que tú estás dentro del otro grupo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Hablando de la bestia dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Quiénes la adoraron? Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo podemos saber que estas personas no estaban escritas en el libro de la vida? Porque se postraron delante de la bestia y la adoraron. Mi amigo, ¿de qué lado estás tú? ¿De qué lado estás tú? Porque los que sirven y adoran a la bestia en esta vida recibirán en aquel día la condenación. Vean el capítulo 14, versículo 9. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Por otro lado, ¿estás luchando tú por no amoldarte a este sistema?
cuyo príncipe es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás? ¿Estás en guerra contra las pasiones que combaten en tus miembros y que batallan por llevarte otra vez cautivo al pecado? Tú puedes decir como el apóstol Pablo que en el hombre interior te deleitas en la ley de Dios y que no hay mayor tristeza para ti que el violar esa ley. ¿Puedes decir eso, hermano, con una limpia conciencia, que estás luchando por no ser manejado por las cosas de este mundo? Entonces, estás del lado del Cordero. Nuestras obras revelan nuestra posición, del lado de quién estamos. Por otra parte, ser juzgados según las obras también significa que es por medio de las buenas obras que evidenciamos la realidad de nuestro arrepentimiento y de nuestra fe. Ser juzgado conforme a las obras significa que las buenas obras evidencian la realidad de nuestro arrepentimiento y nuestra fe. Si hay algo que conoce todo creyente verdadero, es esa verdad del Evangelio, de que lo único que Dios demanda del pecador para ser salvo es un arrepentimiento creyente. Lo único que Dios demanda al pecador para ser salvos es que creamos y nos arrepintamos. Esas dos gracias, la fe y el arrepentimiento, son las tenazas por medio de las cuales el pecador se apropia del Señor Jesucristo. Donde quiera que hay fe, hay arrepentimiento. Donde quiera que haya arrepentimiento, hay fe. La fe trae consigo arrepentimiento. El arrepentimiento lleva consigo la fe. Por eso alguien decía que la fe que trae la salvación consigo es una fe penitente. Y el arrepentimiento que trae consigo la salvación es un arrepentimiento creyente. No podemos concebir una cosa sin la otra. Pero en muchos textos de las Escrituras se nos enseña que la fe y el arrepentimiento, si son genuinos, producen frutos. Cuando seamos juzgados, no se tomará en cuenta únicamente nuestra profesión de fe. Ese es el problema de muchos. Ellos creen que por el simple hecho de decir yo creo, que por el simple hecho de decir yo me he arrepentido, ya Dios está obligado a concederles la salvación. No, mi amigo. No es nuestra profesión de fe la que Dios tomará en cuenta en el día del juicio. Cuando seamos juzgados, lo que se tomará en cuenta son nuestras obras, las obras que evidencian la fe y el arrepentimiento. No son nuestras palabras, son nuestras obras las que serán juzgadas. Apocalipsis capítulo 2. Dice el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Cómo? Haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, qué difícil es guardar el balance doctrinal al estudiar las Escrituras. Qué difícil es guardar el balance doctrinal. La Iglesia Católica Romana ha puesto todo su énfasis en la salvación por las obras. La Iglesia Evangélica de hoy ha puesto tanto énfasis en la salvación por la fe sola, que se ha olvidado que la fe verdadera no viene nunca sola. Si creemos que solo la fe, y solo por medio de la fe, somos salvos, pero creemos que la fe que salva, o mejor dicho, la fe genuina que trae consigo la salvación, es una fe que nunca viene sola.
Hermanos, esto que estoy diciendo ahora es más que un juego de palabras. Es más que un juego de palabras. Muchos llegarán al día del juicio engañados, creyendo que son cristianos, sin serlo. Son las obras las que manifiestan la evidencia de la fe verdadera. Lo mismo que son las obras las que manifiestan la incredulidad. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Noten, aquí se narran y se revelan una serie de pecados: fornicarios, hechiceros, mentirosos, idólatras, etc. Pero hay una pequeña palabra allí que no podemos pasar por alto. Dice el apóstol Juan: los cobardes e incrédulos. ¿Quiénes serán excluidos y echados en el infierno? Los incrédulos. ¿Y cómo sabemos que son incrédulos? Únicamente porque ellos dicen clara y abiertamente: yo no creo en Dios. No, mi hermano, no, mi amigo. Hay mucha gente que dice creer en Dios y aún así es un incrédulo. Y la manera en que se ha de manifestar no es únicamente por lo que dicen sus labios, es por sus obras. Son fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, y por sus obras sabemos que son incrédulos. Si fuesen creyentes, evidenciarían su fe a través de buenas obras. Santiago capítulo 2. Con razón decía alguien que la herejía no es más que la verdad deformada. Hermanos, si queremos ser bíblicos, tenemos que guardar un balance entre la fe y las obras. Somos salvos única y exclusivamente por medio de la fe, y no podemos añadir ninguna obra a eso. Pero estamos diciendo que esa fe que trae a Cristo consigo es una fe que da fruto. Y repito, muchos descenderán al infierno creyendo que son verdaderos cristianos. Dice Santiago capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, y una fe muerta no le dará vida espiritual a nadie. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Noten que él no dice: te mostraré mi fe junto con mis obras. No, yo no voy a añadir mis obras a la salvación, pero sí voy a mostrar que tengo fe a través de mis obras. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. No se deja manejar por el mundo. Vence al mundo y su patrón de vida. Vence al mundo y las cosas que el mundo persigue. Pero ahora noten, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si tú dices creer en Jesús, el Hijo de Dios, y al mismo tiempo eres un mundano, tú eres un mentiroso. Porque el que cree que Jesús es el Hijo de Dios,
vence al mundo. Eso no significa que no tenemos lucha con nuestros pecados. Eso no significa que el mundo no nos atrae. Eso no significa que el mundo nos seduce muchas veces. Pero el creyente está en pie de guerra. Y cuando se da cuenta que el mundo lo ha atrapado, va a Cristo en arrepentimiento con dolor en su corazón, pidiéndole su gracia para ser librado de esa maldición. Pero mi amigo, el que camina como un ganso, habla como un ganso y se mueve como un ganso, es un ganso. Olvídese de eso, es un ganso. El que se viste como un impío, habla como un impío, vive como un impío, no importa qué día que es evangélico, es un impío. Porque aquel que tiene fe vence al mundo por medio de la fe. ¿Qué es lo que será juzgado en el día del juicio? Que yo vaya a Dios diciendo, Señor, yo creí, ¿no te acuerdas que en una iglesia evangélica en el 1988 o 1991, el 4 de marzo, yo levanté la mano y pasé al frente? ¿Es eso lo que Dios va a tomar en cuenta? Vamos a ver, ¿quiénes aquí hicieron profesión de fe? Levanten su mano. Y todos los que hicieron profesión de fe entrarán en la vida eterna. ¿Es eso lo que dice el texto? No, mi amigo. Eso no es lo que la Biblia dice. Cada uno será juzgado según sus obras. Y si esas obras no evidencian fe y arrepentimiento, serán arrojados en el infierno. Y que alguien me diga a mí si lo que estoy diciendo en esta tarde no aparece en las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa ser juzgados por medios de las obras? Que nuestras obras son las que revelarán la realidad de nuestra fe y de nuestro arrepentimiento. Mateo capítulo 25. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo pasó todo eso? Versículo 40. El rey les dirá, de cierto os digo, que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, etcétera, etcétera. Versículo 44. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo pasó todo eso? Versículo 45. De cierto os digo que cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La Iglesia Católica Romana malinterpreta este texto. Y dice, ahí está claro, son las buenas obras las que salvan. No, mi amigo. Tenemos que leer ese texto con cuidado. Lo primero que quiero que veamos en ese texto es que el veredicto fue pronunciado antes de declarar las obras que habían hecho. El Señor dice aquí, venid, benditos de mi Padre, hereden el reino. ¿Y cómo fue eso? Entonces el Señor comienza a hablar de las obras. Acerca de eso dice Anthony Hoekema, este juicio, en otras palabras, no es una investigación de las vidas de las ovejas para determinar si han hecho suficientes buenas obras para merecer el reino preparado para ellos, sino más bien una decisión misericordiosa respecto a su destino final, la cual es seguida por una revelación pública de las razones por las que esta decisión es correcta y justa. Más adelante, cuando el Señor comienza a enumerar las buenas obras de las ovejas, ¿cómo reaccionan ellas? Sorprendidas. Señor, ¿y cuándo fue que hicimos todo eso? ¿Saben por qué se sorprenden?
porque ellas no hicieron todo eso para merecer la vida eterna, sino más bien de un modo espontáneo, expresando el amor que tenían a Cristo. ¿Cómo? Amando a los hermanos. Era algo que salía y emanaba de ellos en una forma espontánea, porque el que ama a Dios, ama también a su hermano. Y lo segundo que quiero hacer notar en este texto es que todo pensamiento de mérito personal es excluido por el mismo Señor Jesucristo de manera explícita. ¿Qué dice Él a las ovejas? Versículo 34. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y una vez más, cito a Joquema. Se dice que ellos heredarán el reino. Una herencia nunca es ganada, sino más bien siempre es recibida como un regalo. Del reino que están por heredar, se dice que ha sido preparados para ellos desde la fundación del mundo. Nuevamente tenemos evidencia de la misericordiosa elección de ellos por parte del Padre desde la eternidad. Una elección basada no en el mérito, sino en la gracia. Ellos van a heredar un reino. Si hubiera sido por las buenas obras que hicieron, deberían decir que van a ganarse un reino. Pero van a heredar un reino. Como hemos podido ver, no es en el día del juicio que se decidirá el destino eterno de las personas. Escucha bien eso, no es en el día del juicio que eso se decidirá. El juicio va a comenzar diciendo a cada uno lo que merece. Así es que va a comenzar. No es como en los juicios humanos. En los juicios humanos primero se trae la evidencia y luego el veredicto. Aquí es distinto. El veredicto ya fue declarado. Dice el Señor Jesucristo, el que cree en el Hijo no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El veredicto ya fue declarado. Pero no solo ha sido decidido ya ese veredicto, sino que todos los que han muerto ya conocen cuál es el veredicto que les espera. Todos los que han muerto ya conocen cuál es su veredicto. La palabra de Dios enseña que las almas de los impíos van al infierno y las almas de los justos van al cielo. Así que todos los hombres que han muerto ya saben dónde pasará la eternidad. Ya ellos lo saben. Pregunta, ¿por qué entonces es necesario que se celebre un juicio? Y eso nos lleva a nuestro último encabezado que prometo que será bien breve. La necesidad del juicio. Hermanos, ¿para qué se va a celebrar el juicio final? Si ya el veredicto fue declarado. Y por lo menos todos los que han muerto ya saben a dónde van a parar, en cuerpo y alma, porque ahora están solo en alma. Los justos están solo en alma en el cielo. Los impíos están solo en alma en el infierno. ¿Para qué el juicio entonces? Tres cosas. En primer lugar, el juicio es necesario para desplegar la gloria y la soberanía de Dios en la revelación del destino final de cada persona. Dios se glorificará al declarar y revelar el destino final de cada persona. Ese día el destino eterno de cada uno será revelado. Se publicará la fe de cada creyente y las obras que la acompañan. Se publicará la incredulidad de los impíos y las obras que la acompañan. La gracia de Dios será manifestada en la salvación de su pueblo y su justicia en la condenación de los impíos. En consecuencia, como dice un autor, lo primordial en el día del juicio no es el destino de los individuos, sino la gloria de Dios. Es importante ese juicio para que Dios sea glorificado en los creyentes y en los impíos. En segundo lugar, ese juicio también es necesario para declarar el grado de recompensa o de castigo que cada uno recibirá.
Ese juicio es necesario para declarar el grado de recompensa o de castigo que cada uno recibirá. Hermanos, no todos los creyentes recibirán el mismo grado de recompensa, como no todos los impíos recibirán el mismo grado de castigo. La salvación es enteramente por gracia. Sin embargo, la recompensa que cada uno recibirá en el día del juicio será diferente. Veo que el tiempo se me ha ido, así que solo voy a citar los textos. Lucas capítulo 19, versículo 12 al 19. El Señor dice que llamará a sus siervos para ver lo que hicieron con sus dones y talentos. Y conforme a lo que produjeron con sus dones y talentos, así también será la recompensa. Primera los Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15, dice que la obra de cada creyente será pasada por fuego. Lo que es paja, heno y hojarasca se quemará. Lo que es oro, plata, piedras preciosas, recibirá recompensa. Algunas obras serán quemadas. Eso no quiere decir que los creyentes van a perder la salvación. Dice, serán salvos, pero así como por fuego. Como cuando una casa se quema y usted tiene que salir con la ropa chamuscada por una ventana sin poder sacar nada de allí. Así serán salvos algunos. Otros recibirán una mayor recompensa. Y en cierto modo podemos decir que existe una relación estrecha entre el grado de fidelidad del creyente y la recompensa que recibiremos, en el sentido de que la misma fidelidad nos permite disfrutar más intensamente la recompensa. ¿Cómo es eso? Vamos a suponer que usted está estudiando un instrumento musical y a través de mucho esfuerzo logra dominar su instrumento. ¿Sabe qué pasará? Que precisamente por el esfuerzo que usted ha hecho va a disfrutar la música más intensamente. Con respecto a eso dice León Morris: ya aquí y ahora, el hombre que se da de todo corazón al servicio de Cristo conoce más el gozo del Señor que aquel que lo hace de poco ánimo. No tenemos ningún fundamento en el Nuevo Testamento que nos lleve a pensar que será diferente en el cielo. El hombre que ha aprendido a disfrutar de Dios aquí, a sí mismo lo seguirá disfrutando por toda la eternidad. Así que es la misma fidelidad la que nos preparará para recibir un mayor gozo por la mayor recompensa. Hermanos, hay muchas cosas que no entendemos con respecto al juicio, pero algo es claro: habrá diversos grados de recompensa, habrá diversos grados de castigos en el infierno. En Mateo 11, 20 al 22, no lo busquen, el Señor dice: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, ya hace rato que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por lo tanto, en aquel día, tu castigo será mayor. Y dice Lucas capítulo 12, versículo 47, que aquel siervo que conocía mejor la voluntad de su Señor recibirá más azotes. ¿Por qué es necesario el juicio? En primer lugar, para desplegar la soberanía de Dios y su gloria en la revelación del destino final de cada persona. En segundo lugar, para asignar el grado de recompensa o de castigo que cada uno recibirá. Y finalmente, para ejecutar el juicio sobre cada persona. Es decir, en ese juicio no solo se declarará, sino que también se ejecutará la sentencia. Los impíos en cuerpo y alma serán arrojados en el infierno. Los justos en cuerpo y alma entrarán en la gloria del Padre, a disfrutar eternamente lo que Cristo preparó para nosotros, por medio de su muerte en la cruz del Calvario. En conclusión, 3 aplicaciones prácticas, también muy breves. Los creyentes, primera aplicación, deben esperar ese día del juicio con confianza, sabiendo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, cuando leemos en la Biblia, y sobre todo el Apocalipsis, el énfasis está en esperar la venida del Señor, no con pánico, sino con gozo. Cuando el Señor dice: aquí vengo en breve, ¿qué dice Juan? ¡Ay no, Señor, todavía no! ¡Todavía no, que le tengo miedo al juicio! No, dice él: sí, ven, Señor Jesús. Hermanos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Cuando entremos por la puerta de ese augusto tribunal, no nos presentaremos desnudos, nos presentaremos vestidos con la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Augusto Toplady en su famoso libro, en su famoso himno Roca de la Eternidad, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé tú mi escondedero fiel, Roca de la Eternidad. Pero en segundo lugar, esta doctrina nos enseña que debemos tomar más en serio las enseñanzas bíblicas con respecto al día del juicio para que no descuidemos nuestra vida cristiana. Hermanos, el creyente debe ser balanceado. No viviremos con terror esperando el juicio, pero al mismo tiempo Pablo dice es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y por último, esta enseñanza debe guardarnos cuando nuestro pecado quiera arrastrarnos a tener envidia de los pecadores. ¿Qué le pasó al salmista Asaf? Que comenzó a ver la prosperidad de los impíos. ¿Y a qué conclusión llegó apresuradamente? En vano he lavado mis manos, en vano he guardado mis pies. Las vacas de los impíos paren más que las de los justos. ¿Para qué he vivido en santidad toda mi vida? Pero dice él, cuando entré en el santuario de Dios, mi entendimiento fue abierto y comprendí el fin de ellos. En un momento serán cortados y su memoria ya nunca más será. Oh no, hermano mío, no envidies a los pecadores, porque en el día del juicio veremos quién fue el tonto. Deja que ellos se burlen de la fe, deja que ellos continúen en la obstinación de su corazón, deja que ellos continúen creyendo que están gozando de la vida. Deja que ellos crean que tú eres un tonto, porque hermano, en el día del juicio Dios revelará quién era el tonto. No, mi hermano, no tengas envidia de los pecadores, porque ese día, llorarán y lamentarán cuando Dios declare su veredicto inapelable. Apartaos de mí, malditos. Y nosotros, por la fe, solo por la justicia de Cristo, entraremos a disfrutar del reino que Él ha preparado para los que le aman.